amigos de Proyecto Emprendedores Radio. Yo soy Luan, la voz de tu emprendimiento. Y en esta ocasión tengo un invitado muy especial. Es el licenciado César Augusto Lezama. Es especial porque él fue mi maestro en la especialidad de Derecho y en la maestría. Me daba clases a las 8 de la mañana y me ponía a girar la ardilla muy temprano. Se enojaba porque yo no participaba. Yo no sé qué veía o cómo me veía, pero me regañaba. Pero se ganó un lugar muy especial en mi vida porque aprendí mucho. Le agradezco mucho que esté aquí. Muchas gracias por esos comentarios, maestra. Verdaderamente el compromiso de un educando y su educador es tener esa empatía para que el aprendizaje sea significativo. Y mi obligación como catedrático en esa bella escuela en donde estuvimos varios años era que el conocimiento fuera fundamental. Era mi obligación y creo que lo cumplí. Sí, bastante. Recuerdo que me daba apología del derecho. Y cómo sufría yo con la apología del derecho, pero la libré. Pues sí, aquí está usted, maestra. Cuéntanos un poquito de su trayectoria. Bueno, mire, mi trayectoria académica, estudié la licenciatura en Derecho, la licenciatura en Economía, la licenciatura en Seguridad Pública. Con motivo de eso, pues me incorporé a la administración pública. Tuve brevemente un despacho junto con otros compañeros de la licenciatura, recién egresados, lo mantuvimos 2 años, luego incursionamos brevemente en la política, con no muy buenos resultados, y bueno, pues me incorporé a la administración pública, donde estuve en 3 procuradurías, pero mi carrera profesional la hice en la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, para la que laboré durante 34 años, 7 meses y 15 días. Okay. ¿Ahí qué hacía? Bueno, me desempeñé en varias áreas y en varias entidades de la República como agente del Ministerio Público de la Federación, en áreas de investigación, en áreas jurídicas, en áreas de supervisión. Estuve un tiempo en Contraloría Interna, fui visitador, estuve un tiempo en el jurídico, defendía los intereses de la institución, y en ese entonces, que no se había modificado la Constitución, conforme al artículo 102, defendíamos los intereses también de la Federación y del presidente, del titular del Ejecutivo. Con mucho orgullo lo digo, fui el apoderado representante de 4 presidentes. Desde luego ellos nunca me conocieron, pero por la ley yo era su representante y era un orgullo para mí firmar como César Augusto Lezama González en representación del titular del Ejecutivo y de la Federación. Era un orgullo cuando yo llegaba a las audiencias de juicios agrarios, pensaban que yo acordaba con el presidente, oiga, háblale al presidente de nuestro caso. Bueno, pues aquí está la respuesta a su demanda. Fuimos un área muy exitosa y bueno, pues después un tiempo estuve incorporado al área de formación profesional como docente catedrático, donde me desempeñé durante 7 años y medio y tuve el orgullo de ser la primera generación de docentes que inauguró el Centro de Capacitación del Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de la República, conocido como La Muralla, en San Juan del Río, Querétaro, que es un espacio que ahora administra la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, pero que cuando pertenecía a la Fiscalía General de la República, pues se los describo brevemente, tiene 40 aulas isotópicas, es decir, en medio círculo, en 4 niveles de bancas. Tenía 26 laboratorios, un auditorio para 5,000 personas, alberca, gimnasio, biblioteca, un área simulada para operativos, 2 helipuertos, estacionamiento para 5,000 vehículos, pero lo más destacado son sus docentes. Todos los docentes que impartíamos clases estábamos certificados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ¿sí? A nivel diplomado, la misma capacitación que recibían ellos les llaman su General Attorney en sistema penal acusatorio, pues era la que recibíamos nosotros, por eso con mucho orgullo lo digo. Y bueno, causé baja hace 2 años y medio por liquidación y ahora soy agente del Ministerio Público de la Federación, jubilado. Bueno, ni cómo preguntarle qué le apasiona. Bueno, pues me apasionan muchas cosas, entre ellas el derecho. Yo pienso que una herramienta valiosa para la recomposición del tejido social, para la armonía social, la armonía política, económica, de todo tipo, es el derecho siempre. El derecho es la base
de una sociedad justa, de una sociedad emprendedora, de una sociedad económicamente sana, de una sociedad moralmente efectiva y de una sociedad productiva. Donde no hay derecho, pues no hay nada, y lo vemos los países más desarrollados del mundo, entre ellos los países escandinavos, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia, son los países con más alto índice de desarrollo humano, pero su sistema de justicia, su sistema jurídico, su constitución, su parlamento, pues son también de los más eficientes del mundo. Entonces, donde hay derecho, lo hay todo. No lo digo yo, lo dijo Trajano, que fue emperador romano. Por cierto, no nació en Roma, Trajano, nació en lo que ahora es España, el Reino de España, y las tablas de Trajano fueron el fundamento para que Roma llegara a ser uno de los imperios más grandes del mundo. Sin derecho no hay nada. Exacto. Sin derecho no hay nada. Si César Lezama no hubiera estudiado derecho, ¿qué hubiera sido? Bueno, como comenté, pues también estudié la licenciatura en economía. También creo que una economía justa, sana, puede brindar las oportunidades a todos los ciudadanos. La educación, por supuesto, es un incentivo, es el principal vehículo y la principal herramienta de movilidad social, la educación, pero cuando hay una economía que se comporta en beneficio del ciudadano, en beneficio de la persona de a pie, entonces podemos consolidar una democracia. Si no hay la satisfacción de las necesidades básicas, difícilmente podemos hablar de una democracia, y entonces pues la distorsión de los fenómenos económicos pues ocasiona la violencia y nos da la explicación de por qué hay delincuencia. Al final todo es económico. El delincuente delinque por el factor económico, sea para sobrevivir o para sobresalir o para someter. Siempre será económico. Y también, bueno, pues ya en mi integración profesional en la Fiscalía de la entonces Distrito Federal y ahora Ciudad de México, y la PGR, ahora Fiscalía General de la República, pues también me nació el interés por conocer los movimientos de la seguridad pública. Y entonces pues también estudié la licenciatura en seguridad pública, y también creo que cuando los modelos de persecución penal se hacen de manera científica, basados en derecho, pero también tienen con una perspectiva económica, entonces podemos dar mejores resultados en la seguridad pública. Y actualmente pues lo están demostrando dos presidentes en dos continentes diferentes. El presidente Bukele en El Salvador y el presidente Ibrahim en Burkina Faso, lo que antes era el Alto Volta, ¿no? Ellos están consolidando un estado en donde hay beneficios para todos, donde hay un derecho que se respeta y donde pues los índices delictivos han bajado sustancialmente. Okay. Sabemos que todo esto tiene un origen histórico y que la historia también la apasiona. Así es. Y que la historia sí es como esa parte de emprendedor que usted tiene como muy oculta, pero también muy latente. Sí, muchas gracias por hacer ese comentario. Efectivamente, la historia es una materia que me apasiona. De hecho, lo digo con mucho orgullo. Durante mi época de catedrático, capacitador o docente en la Fiscalía General de la República, impartí un curso que lo llamamos Breve Historia de la Procuración de la Justicia Mexicana, en donde hacíamos una reflexión desde el sistema jurídico que prevalecía en los mexicas y hasta la actualidad del sistema penal acusatorio, un recorrido histórico muy interesante, pasando por la época, yo comparto que nunca fuimos colonia, siempre fuimos un virreinato, entonces hay que superar eso. Entonces en la época del virreinato, posteriormente en la época del México independiente, de la independencia, el movimiento revolucionario trajo cambios dramáticos para el sistema, y luego la implementación del sistema penal acusatorio y los juicios orales, que no nada más es una moda, sino era una necesidad para hacer una procuración de justicia rápida, eficiente, eficaz, profesional y apegada a derecho. Bueno, pues todo esto nace de la historia, nada nace por generación espontánea. Y entonces, bueno, pues sí, efectivamente, y este emprendedurismo que menciona, maestra, pues efectivamente ahora ya en mi faceta de jubilado, pues estamos emprendiendo esta nueva aventura en la que vamos a hacer pequeñas cápsulas donde vamos a contar la historia, pero como nunca te la han contado. De hecho, nuestro lema, nuestro eslogan, si me permiten esa palabra, ese anglismo,
Es la historia como nunca te la han contado. Yo te voy a contar la historia a nivel de calle. Yo no voy a hablar de grandes hacedores y héroes de la historia, sino del pueblo en común, que es en donde está la historia. La historia no es fechas y celebridades, la historia es un momento a momento. Incluso en la actualidad curso mi tercera maestría en Derecho Indígena y se hace una reflexión de nuestras comunidades ancestrales, los mexicas principalmente, pero también los toltecas, los olmecas, los mayas y los tarascos, que permítame decirle, ellos ya tenían un sistema jurídico establecido, tenían leyes, tenían normas, no eran caprichos de los gobernantes. Exacto. Los gobernantes tenían que sujetarse a un consejo de ancianos en algunos casos, o a leyes escritas en otros casos. Bueno, escritas no, porque pues, los mexicas no conocían la escritura, ellos tenían un sistema ideográfico, es decir, a través de pictogramas, donde un símbolo expresa conceptos o palabras o frases completas, pero debemos de recordar que, por ejemplo, en los mexicas, el sistema jurídico fue basado en las leyes de Texcoco, también conocido como las ordenanzas de nuestro buen amigo, el Tlatoani, que seguramente recordarán quienes nos estén viendo, del poema del pájaro de las mil voces. Amo el canto del censontle como el pájaro de las mil voces. Ese no era nada más el rey poeta, era también, es considerado el primer jurista del continente americano, Netzahualcoyotl, texcocano de nacimiento, migrante un tiempo, se refugió con los mexicas en el centro del sistema lagunar del altiplano mexicano, se refugió, y cuando ya lo educaron en el Calmeca, donde se impartían clases de derecho, clases de administración, se impartían clases de medicina, se impartían clases de odontología. Por bueno, eso que nos dicen que solamente se impartían clases de guerra, ¿no? Bueno, también ahí era el antecedente del antiguo colegio militar, ahí se capacitaban los soldados profesionales. Debemos recordar que el Imperio Mexica pues fue el primero en profesionalizar a su ejército, pero también en profesionalizar a sus abogados, médicos, odontólogos y sacerdotes. En el Calmeca, que bueno, era reservado para gente de la nobleza pudiente o que había destacado por su emprendedurismo, había sido gente destacada y merecía que sus hijos, nietos o familiares fueran al Calmeca, porque en cada uno de los 20 barrios que se integraban en México Tenochtitlán también existía una área de educación que era conocida como el Calpulli, y en el Calpulli pues se estudiaban artes y oficios. Entonces por eso es considerado el Imperio Mexica como el imperio que se constituyó más rápido en la historia de la humanidad. Ni Roma, ni Persia, ni Ur, ni los imperios hindús se construyeron tan rápido. En 1290, algunos registros dicen que en 1325, los mexicas llegan al sistema lagunar de alta montaña que está integrado por el lago de Texcoco, el lago de Chalco y la laguna que se encuentra al norte de la ciudad actual de México. Llegan aquí, algunos autores dicen que en 1325, pues esto ya estaba poblado por el señor de Azcapotzalco, el señor de Ixtapalapa, el señor de Texcoco, el señor de Tlatelolco, y bueno, pues los ven, pero déjeme decirle que los mexicas llegaron, eran hombres altos, fuertes, altos para la época, podían medir unos 60, unos 65 de estatura, más altos que el común, eran fuertes, llegaban a pesar hasta 80, 90 kilos. De hecho, el monje soldado don Bernardo Díaz del Castillo, Bernardino Díaz del Castillo, los describe en su relatoria de cartas a la Nueva España, así los describe más o menos, dice que eran hombres tosudos, fuertes como mulas, que levantaban más de 20 palmas del suelo, con labios rojos y ojos tan oscuros que cuando hablaban parecía que escupían fuego. Así los escribe a los hombres mexicas que él conoció. Desgraciadamente los mexicas no sobrevivieron, fueron derrotados en la batalla de 1523, se consolida ya el virreinato de la Nueva España, etc. Pero al final, al día de hoy, las ordenanzas de Texcoco, las leyes de Nezahualcóyotl se siguen aplicando en varias comunidades o regiones completas, incluso de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que fueron lugares que conquistaron los mexicas, llevaron su cultura, no solo llevaron
la conquista y la explotación de los recursos, también llevaron su cultura y sus leyes. Todavía por eso ahí se habla el náhuatl, que era el idioma que ellos hablaban, ¿sí? Y que bueno, una forma de conquistar es a través del idioma. Nunca sabremos el nombre auténtico de esas comunidades porque los mexicas llegaban e imponían su idioma y bueno, imponían su cultura y su dominio. Pero todo esto también se basaba en la ley, en la legislación que había sido promulgada por el rey Nezahualcóyotl, que déjeme decirle que algunos estudiosos, historiadores y conocedores de estos temas consideran que Nezahualcóyotl, junto con Leonardo da Vinci, han sido los dos únicos hombres en la historia de la humanidad que han tenido todo el conocimiento de su tiempo. Dominaban todas las artes, todas las ciencias. Nezahualcóyotl es conocido como poeta, de hecho así lo conocemos. En los billetes de banco aparece como el rey poeta y ahí aparece el poema del Censón de Pájaro de mis bolses. Pero además era ingeniero. Él diseñó los diques que separaban las aguas saladas de las aguas dulces del sistema lagunario donde actualmente se establece la Ciudad de México. Él también estudiaba física y astronomía. De hecho, él calculó los eclipses y la rotación de los planetas, de algunos planetas, hasta Venus, Marte, la Luna principalmente, porque los mexicas tenían un calendario lunar de 28 días y luego lo ajustaban como 5 días, pero bueno, pues eran calendarios más exactos que los calendarios europeos, déjeme decirle, o sea, se sorprendieron los conquistadores cuando vieron tanta cultura, pero de un solo hombre, de Nezahualcóyotl, que era considerado, bueno, pues fue Tlatoani de Texcoco, y bueno, Texcoco fue ciudad aliada de México Tenochtitlan, junto con la ciudad de Tlatelolco, por eso era la triple alianza, Tlatelolco, Tenochtitlan y Texcoco, y ellos pudieron llevar su imperio hasta Centroamérica y tener relaciones comerciales hasta Sudamérica. Entonces, pues es muy interesante que todo esto se basó siempre en una norma, en una ley, y que actualmente pues podemos comprarla, permítame el comercial, por favor. En Editorial Porrúa todavía publica las leyes de Texcoco, las ordenanzas de Nezahualcóyotl, en la colección económica, y bueno, pues ahí podemos ver cómo eso se sigue aplicando ahora. De hecho, el trabajo del tequio en nuestras comunidades serranas de la Ciudad de México, que es un trabajo comunitario, se basa en esa legislación que data desde el año 1300. Entonces, no nos vinieron a descubrir nada. Justo es lo que le decía. Entonces, el sistema jurídico penal actual está basado no en lo novohispano, sino más atrás. Bueno, el sistema jurídico que ahora conocemos como sistema oral, de oralidad, le conocemos como los juicios orales, porque ya todas las materias se ventilan en juicio oral, la civil, la familiar, la mercantil. La primera fue la penal, ¿sí? También, bueno, todo es ahora oral. Pero efectivamente, nuestros mexicas ya tenían un sistema de justicia oral, en donde había jueces de primera y segunda instancia, y todavía había un recurso extraordinario en el que las personas, los abogados, porque bueno, ya había abogados en esa época que estudiaban en el Calmeca, llevaban la causa civil o penal al Consejo de Ancianos, que lo integraba como un órgano que le daba el consejo al Tlatoani, y todavía ahí se revisaba. Y el Tlatoani, cuando revisaba, vamos a llamarle así, los expedientes, los legajos de pictogramas, y sus ancianos le explicaban cómo había sido la situación, cada mes el Tlatoani pasaba al Templo Mayor, donde se veneraba a Huitzilopochtli y a Quetzalcóatl, los dioses gemelos, ¿sí? Y luego de ahí pues hacía oración, penitencia, y salía caminando a la plaza mayor de la ciudad de Tenochtitlán y golpeando el mazacuil, que era un mazo con piedras de obsidiana, y golpeando su escudo, sí, que era de plumas, era un escudo meramente ornamental con cascabeles de oro, impartía justicia. Por eso la Suprema Corte de Justicia está precisamente en ese lugar, porque históricamente ahí estuvo 2 veces el centro donde se impartía justicia de los mexicas. Con las salas, recuerdo, ¿no? Ahí estaban, y las personas eran privadas de su libertad y puestas ahí en unas jaulas, vamos a llamarlas así, de madera, pero se respetaba su integridad, no se les torturaba, se les daban alimentos, tenía una defensa pública, e incluso esos jueces y esos magistrados podían hacer uso de una policía, que eran los
topiles. Ya actualmente en varias regiones del Estado de México, Chiapas, Oaxaca y Guerrero todavía se hablan de los topiles, y es una policía comunitaria de nuestras poblaciones ancestrales originarias. Entonces los topiles eran los encargados de recabar la prueba y de traer a los testigos, y se llevaba un juicio público porque se ventilaba en público y la gente lo podía ver. Y claro, bueno, las condenas ya eran otra cosa, ¿verdad? Claro, sí. Podían ser condenados a la pena de muerte, que, valga decirlo, la pena de muerte no era la peor pena que podía imponerse a un mexica. La peor pena, bueno, la pena de muerte, pues te aplico la pena de muerte y te mueres, ahorcado o apedreado. Así era la pena de muerte. Pero te mueres y se acaba. Pero no era la peor pena. Había una pena peor, que era pasar a ser esclavo, él y toda su familia, y perder todos sus bienes en favor de la persona a la que había agredido o violentado o traicionado en una operación civil o mercantil. Pero déjeme decirle también que había jueces especializados en materia mercantil, civil y penal. No era el mismo que impartía justicia, eran diferentes, estudiaban diferentes códigos, diferentes normas. Hay una maqueta muy interesante en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología e Historia, que es la sala que corona la entrada, después de la ceiba monumental, la fuente que sostiene todo el techo del museo. Esa sala al fondo, después de una acequia simulada, como la que había en los canales antiguos, ahí está, ahí vemos en una maqueta un juez de comercio. Está el mercado de Tlatelolco representado, pero hay un dignatario que marcha con sus topiles, y es como si habláramos de la antigua Profeco. Okay. Porque se encargaba de revisar la calidad de los alimentos, de los objetos que se vendían, y cuando algo no coincidía con el estar en buen estado los productos alimenticios, o alteraban el oro, o pintaban las plumas de las aves, que eran como moneda de intercambio, o alteraban los granos de cacao o maíz, pues el comerciante le decomisaban su mercancía y era castigado. Las penas iban desde prohibirle que acudiera al mercado durante determinado tiempo, o azotes, o la pena de muerte, o pasar a ser esclavo por fraudulento. Sonaba en el caracol, operativo, recoge, como ahora en el centro, ¿no? Bueno, probablemente lo hubo, pero los mercados que funcionaban principalmente de Tlatelolco, pues están documentados en la Carta de las Crónicas de la Nueva España, y incluso hay varias menciones a que estos mercados eran más grandes que los que había en Sevilla y Madrid. O sea, habían miles de gentes comprando y miles de gentes vendiendo, lo que no se veía ni en las plazas más grandes de Europa en ese entonces. Pero todo eso era basado en el sistema jurídico, porque había un orden de comercio, había un orden penal y un orden civil donde se respetaba la ley, y la ley pues se respetaba por el respeto mismo, no por el temor al castigo, porque el que infringía la ley en el medio mexica no infringía la ley, infringía la ley de Dios. Ese concepto después se establece en el México virreinal, en donde pues teníamos un rey que lo gobernaba por voluntad divina, que era el rey Carlos V de España y primero de Alemania, que fue la época del virreinato, no de la colonia, insisto, porque América tuvo virreinatos. Era el virreinato de la Nueva España, el virreinato de la Nueva Galicia, el virreinato de Perú y la capitanía de Guatemala. O sea, no fuimos colonias, fuimos virreinatos. Por eso había un virrey, no había nadie más grande que un virrey, y el virrey solo respondía al rey, y el rey solo le respondía a Dios. En ese concepto místico, pues entonces no fuimos colonia. Bueno, en esa época se establece otro sistema, viene un sistema europeo, en donde lo que prevalece es la prueba escrita. La prueba, el documento habla por sí mismo, y entonces, bueno, pues se cometieron tropelías, porque, bueno, pues lo que estaba escrito, quién sabe quién lo escribió, o qué dijo que había y no había, y entonces pues cambia el concepto, y así lo tuvimos durante varios siglos, ese concepto. Bueno, el ejemplo más claro de este sistema basado en la prueba y basado en el documento, pues lo tenemos con los juicios de la Inquisición, donde bastaba un mero rumor, un mero chisme, para que las personas fueran juzgadas, y donde el entonces fiscal, que bueno, después ahora Ministerio Público, luego otra vez fiscal, pero en ese entonces el fiscal, lo que él decía era la ley. Y todavía lo vemos en nuestro sistema que prevaleció aquí hasta antes del año 2004, donde el Ministerio Público daba fe de los hechos.
Lo que el Ministerio Público dijera era la verdad absoluta. Pero pues ya ese sistema lo superamos también, aunque déjeme decirle que en la época de Porfirio Díaz y Benito Juárez como gobernantes se establecieron juicios orales en México, juicios orales tipo los que se llevaban en Francia, porque bueno, ya sabemos que aun y cuando Benito Juárez y Porfirio Díaz fueron héroes de la República combatiendo al Imperio francés cuando las dos momentos trataron de conquistar México, pues era indudable que era el centro de la cultura universal, y la cultura era jurídica, entonces también se importó esa cultura jurídica y se establecieron juicios orales estilo francés, con un jurado, con un juez o tribunal y con una sala pública donde en su momento podían presentarse los testigos, etcétera, y el último juicio oral de esa naturaleza se celebró en 1928. Estaban los tribunales en la calle de Humboldt y Avenida Juárez. Ahora, bueno, pues antes existía una tienda de hamburguesas, ahora es un baldío ahí en un tema jurídico. Enfrente, ahí en esa esquina, ahí estaban los juzgados. Es la esquina de Humboldt y Avenida Juárez, si me permiten el comercial, enfrente del Sanborns, enfrente también de lo que va a ser el Archivo General Agrario. Ah, ya, ajá. Ahí en esa esquina Baldía, ahora Baldía por el motivo del sismo estaba una porrúa. Estaba del otro lado la porrúa, pero después del sismo del 2017, pues cerraron esa cafetería que estaba en esa esquina, pero en esa esquina de Humboldt y Juárez estuvieron los juzgados, las salas penales, y ahí en el año de 1928 se celebró el último juicio oral conjurado en México para dar paso a un sistema diferente. Bueno, y lo curioso es que la última persona que fue juzgada con este sistema de juicios orales conjurado fue nuestra primera Miss México, que curiosamente pues está juzgada ahí por homicidio porque mató a su marido. No le dio un tiro, le dio 5 tiros. ¿Por qué? Porque la había traicionado. Él ya tenía un matrimonio anterior, él era casado en primeras nupcias, y como ella era una persona famosa, por un personaje, había sido la primera Miss México, concursó en Texas contra 20 o 30 damas de diversas partes del mundo. Bueno, no ganó, pero es nuestra primera Miss México, pues era un personaje. Esto lo relata muy bien el periódico Excelsior y el Universal. Pueden visitar la hemeroteca, a quienes están viendo los invito a ello, la hemeroteca de estos dos medios de comunicación. Ahí se refiere muy bien toda esta historia, pero al enterarse ella de que este general de la revolución tenía primeras nupcias y se había casado con ella se enteró por una noticia del periódico, toma su arma, que dice la historia que fue un Smith & Wesson, y un revólver, y le tira, no un balazo, le tira 1, 2, 3, 4, 5, y sale absuelta. El tema es que su defensor era conocido como el ruiseñor de la defensa. El alegato de clausura del ruiseñor de la defensa duró casi 5 horas. En este entonces los juicios se radiaban, se transmitían por radio y la gente estaba atenta a lo que pasaba con este juicio. Y bueno, después de los argumentos que vertió el Ministerio Público y los testigos que argumentaba, alevosía, pues 5 tiros, la víctima estaba sentada en una mesa, en una silla, en su mesa de café, tomando café, y ella, sin advertirle, le disparó no una, sino 2, 3, 4, 5 veces. Obtuvo la absolución porque motivó tanto al jurado en el sentido de la traición que había sido objeto, que el jurado no tuvo más remedio que absolverla. Y lo que refiere la historia, que fue sacada en hombros como una heroína, y también su defensor. Y esto lo relata muy bien un libro escrito por Luis de la Barreda Solórzano, editorial Porrúa, que se llama El Juicio del Siglo. No confundir con el libro también sinónimo de ese, El Juicio del Siglo, de la francesa Florence Cossens. Es el Juicio del Siglo de nuestra primera Miss México, que después, bueno, estudió y hasta su muerte fue maestra de la Preparatoria Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra de Historia. Y es ahí donde Luis de la Barrera Solórzano, que fue su alumno,
pues conoce la historia de viva voz y la relata en este pequeño libro de 120 hojas que invito a los que nos estén viendo a leerlo y que nos va a permitir ver cómo es la transformación del sistema jurídico, pero vean cómo el sistema jurídico no es de personajes, es de la vida cotidiana, es de la sociedad. Ella es la que impulsa el cambio. Y ahora, a partir del 2004 y la reciente publicación hace 3 meses de la vigencia ya del Código Nacional de Procedimientos Civiles, entonces ya tenemos un sistema de juicios orales establecido en todas las materias. Que bueno, ha representado algunos cuellos de botella, algunas complicaciones por nuestra falta de cultura jurídica, porque la ley se respeta por la ley misma y no por el temor al castigo. Claro. A este respecto me permito recomendar el libro de Max Weber, Ética Protestante y Espíritu del Capitalismo, porque el sistema jurídico que estamos implementando en México nace, como usted lo comentó, en otra cultura, viene del derecho anglosajón, en donde al parecer sí tienen un respeto por la ley. No queremos decir que no haya delincuentes, hay cárceles, megacárceles, pero pues parece ser que la incidencia delictiva es menos grave y menos cotidiana. Tienen menos delincuentes por porcentaje que sociedades como la nuestra. México tiene un alto porcentaje de delincuentes comparado con nuestra población total, porque no hemos asimilado el sistema correcto del sistema de procuración de justicia importado del derecho anglosajón, que no nada más es el juicio y la cárcel, sino también es la conciliación, la mediación, el perdón, ¿sí? La reparación del daño. Entonces, aquí todavía seguimos en México actuando visceralmente, y lo hemos visto con nuestros representados, nuestros clientes. Quiero verlos en la cárcel. Oiga, pero ya le están ofreciendo $500,000 y una disculpa pública. No me importa, los quiero ver en la cárcel. Cuando superemos esa cultura de la venganza privada, entonces podremos estar más cerca de un sistema penal, de un sistema civil, de un sistema mercantil, de un sistema de juicios familiares más acordes a una realidad que es cotidiana. La gente debe de solucionar sus conflictos desde la mediación y la conciliación. Los mecanismos alternos de solución de conflictos penales es un buen ejemplo de ello, y los mecanismos de soluciones alternas que prevé el Código Nacional en materia penal también lo es, pero lo vemos por ejemplo en el divorcio actualmente, en el divorcio oral, donde se puede hacer incluso de manera electrónica y se obtienen sentencias en términos que antes resultaban imposibles. Y lo mismo solucionar conflictos vecinales, que se negocien. Y algo muy interesante, las culturas indígenas solucionan sus conflictos de otra manera. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé todo un capítulo de solución de conflictos para comunidades indígenas. Y bueno, eso es lo que me motivó a mí a estar estudiando la maestría en Derecho Indígena, para entender esa situación, ¿no? Pero aparte toda esta historia la encontramos en los cursos que nos hablan. Así es, efectivamente, maestra, estamos impulsando dar cursos de breves, a través de cápsulas, a través de pláticas. Estamos pensando en que van a ser 10 cápsulas en donde vamos a visitar los principales lugares emblemáticos de procuración de justicia en la Ciudad de México. Vamos a visitar la Corte, vamos a visitar Palacio Nacional, vamos a visitar Museo del Templo Mayor, Palacio de Minería, el Senado. Va a ser muy interesante porque vamos a hablar del sistema jurídico del derecho, pero nacido en estos lugares. Mucha gente, Palacio de Minería, pues ahí era el Colegio de Minería, pero poca gente sabe también que durante mucho tiempo ahí se impartieron las primeras licenciaturas que hubo en México de química, por ejemplo. Entonces ahí en la minería, el Palacio de Minería, aunque hay que aclarar que el actual Palacio de Minería, que se encuentra en la Plaza Tolsa, ahí cerca de Palacio de Bellas Artes, no es el Palacio de Minería original. El Palacio de Minería original se encuentra en la calle de Guatemala, número 60, que actualmente ambos edificios son administrados por la Universidad Nacional Autónoma de México. El de Guatemala, número 60, fue el antiguo Colegio de Minería, y ahí se impartió la primera cátedra de Derecho Novohispano por el abogado Albornoz. Él fue el primero en impartir una clase de Derecho Novohispano en el Colegio Antiguo de Minería, a la primera generación de abogados que venían a impartir Derecho Novohispano basado en
las leyes del Reino de España y no ya en las ordenanzas ni en las disposiciones de Netzahualcóyotl o Texcoco. Entonces es interesante hablar de todo esto. De esto vamos a hablar en los cursos. Estamos terminando de hacer la programación de las cápsulas, etcétera, pero también parte de este emprendedurismo y de llevar la historia a nivel de calle es llevarte a las calles. Entonces tenemos 5 recorridos ya formados que nos han dado muy buenos resultados. Llevamos a las personas que quieran interesarse en el tema jurídico desde la historia al Museo Nacional de Antropología. Hablamos de los mexicas, hablamos de la cultura maya y olmeca. No nos da tiempo de visitar las 22 salas del Museo de Antropología, que déjeme decirle, maestra, ese Museo de Antropología en el año de 1964 fue galardonado como uno de los 3 museos más hermosos del mundo. Sí. Y le entregaron la medalla a México y el constructor, el diseñador, el que dirigió todo el proyecto, don Pedro Ramírez Vázquez, fue a recibirla a Viena y él hizo una réplica con sus recursos de esa moneda, de esa medalla. Hizo 5,000 copias en materiales no nobles, no fue plata, seguramente fue acero, otra aleación, y se le entregó a cada uno de los obreros y trabajadores que construyeron el Museo Nacional de Antropología, con una copia del pergamino. Wow. Entonces, bueno, debemos de visitar ese museo. Entonces, ahí tenemos también un recorrido. El segundo recorrido lo tenemos en la Galería de Historia y Alcázar del Castillo de Chapultepec. La Galería de Historia, conocida como el Museo del Caracol, y el Alcázar del Castillo de Chapultepec también tiene que ver directamente con el derecho. Y bueno, si quieren saber por qué tiene que ver con el derecho, pues tienen que visitarlo acompañados por mí. Y tenemos también otro recorrido que incluye el primer cuadro de la ciudad, concretamente el Zócalo de la ciudad, la Suprema Corte de Justicia y el Museo del Templo Mayor y Palacio Nacional, al que ahora se accesa por la calle de Moneda. Ya no están abiertas las puertas principales. Es muy interesante saber también que ahí en Palacio Nacional fue el primer lugar donde se establecieron las oficinas de la primera Procuraduría General de la República, creada por decreto de don Porfirio Díaz Mori en el año de 1900, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, que la existencia de la actual Fiscalía General de la República debe su existencia a la anterior PGR, creada por don Porfirio Díaz Mori. Y este apellido Mori, de origen italiano, si quieren conocer más, bueno, pues tienen que acudir con esto. ¿Cómo lo contactamos para poder inscribir a esos cursos y visitar todo esto que es maravilloso? Bueno, pues todavía estamos como viene su programa de emprendedores y emprendedurismo, pues estamos haciendo todavía ahorita los preparativos, diseñando la estrategia, la logística para tener nuestra comunicación con las personas que se interesen en ello. Y yo le agradezco haberme invitado y poderme dar la oportunidad de compartir estas enseñanzas breves de la historia, pero también promover nuestro producto, que es cursos breves en línea de 1 hora. Lo podemos diseñar al gusto de quien lo vaya a tomar. Puede ser un curso de 1 hora, 2 horas o hasta 5 horas con 2 intermedios. Lo tenemos diseñado así. Podemos hablar más o menos de los temas que el requirente nos pida. Y los recorridos, pues estamos viendo la logística, la seguridad, etcétera, para desarrollarlos, porque bueno, también no queremos arriesgar a las personas que vayan con nosotros. Y bueno, también pues una vez que lo tengamos ya establecido, toda la metodología, la mecánica y la logística de estos cursos en línea o electrónicos y estos cursos de recorridos por diversas zonas de la Ciudad de México, siempre hablando del derecho, claro, pues la contactaremos a usted y bueno, le pediremos que a través de sus canales divulguemos estos espacios. Claro que sí, licenciado, pues muchísimas gracias. Por último, yo tengo una duda y ya para cerrar, me interesa mucho saber su opinión. ¿Usted considera que con esta nueva forma de impartir la justicia, la oralidad, realmente sí se consigue que la justicia sea veloz y eficaz? Definitivamente los juicios se resuelven más rápido en programación de términos y plazos. Se resuelven más rápido.
El tema actualmente es la congestión del sistema jurídico. Los juzgados, por ejemplo, en la Ciudad de México, los juzgados del orden común, no han crecido en número, al contrario, han reducido su número, han compactado juzgados, han cerrado juzgados. No entiendo el motivo, probablemente puede ser un tema presupuestal, nosotros lo sabemos, los juzgados están superados en trabajo, las audiencias se dan en términos más largos de los que quisiéramos, pero yo creo que esto es el colapso de la administración de los juzgados, no solo civiles, no solo de fuero común, de todos los fueros y en todas las instancias, incluso el sistema militar está colapsado, porque también el sistema militar tiene que instrumentarse a través del sistema penal, del sistema oral, del sistema penal acusatorio adversarial. Entonces yo creo que es una excelente herramienta, es un excelente instrumento para procurar justicia de manera más rápida y expedita, pero los juzgados están colapsados, están congestionados, y sería un llamado a la autoridad para que vieran la posibilidad del Consejo de la Judicatura Federal y de las entidades, porque no solo es un tema de México, es un tema de todas las entidades. Uno va, presenta su demanda, no está el actuario. ¿Por qué? Porque hay un actuario y salió a notificar y entonces no se prepara la cédula y véngase mañana y véngase pasado, y llega uno a las 10 de la mañana y hay que formar una cola de 20 personas. Lo vemos en los juzgados de Avenida Juárez, lo vemos en los juzgados de Niños Héroes, lo vemos en las juntas de conciliación. Bueno, las anteriores juntas y los actuales tribunales de materia laboral, pues también tienen el mismo problema. Yo creo que es falta de personal. Si creciera la judicatura a nivel estatal y federal, pues creo que podríamos resolver los problemas más ágiles. E insisto, una manera es también convencer a los litigantes y a las personas que enfrentan el conflicto que la mejor solución es la mediación, la conciliación y la reparación del daño. Y no todo debe ser cárcel ni sentencia. Claro. Muy bien, licenciado. Pues podríamos preguntarnos entonces hacia dónde va el derecho en México, con todo este colapso más administrativo que de legislaciones, ¿no? Bueno, de leyes aplicadas. Lo dijo usted muy claro, es un colapso, no lo hubiera dicho yo mejor, administrativo, porque jurídico está pensado desde la cientificidad de quien hace los códigos. Claro. De hecho, los códigos en materia oral, de fuero común y fuero federal, de todas las materias, han sido hechas por verdaderos científicos del derecho. Se han convocado a los verdaderos expertos, a litigantes, jueces, magistrados, no solo de Estados Unidos, también estuvieron aquí con nosotros de Puerto Rico, de España, de Francia, sí, aportando ideas, viendo cómo estaba el sistema ya instalado y cómo lo íbamos a reformar. Entonces, usted lo dijo muy bien, es un colapso administrativo, pero ¿hacia dónde va el derecho? Bueno, el derecho va, al menos en términos procesales, va hacia procurar que los juicios se resuelvan de manera más expedita y sin generar conflictos irreconciliables. Es decir, que las partes enfrentadas en un juicio no vean la venganza como el objetivo del proceso, sino, insisto, y esto es muy importante, la conciliación, la mediación, la reparación del daño, el perdón, las disculpas públicas. Eso es lo que debemos de llevar para hacer una sociedad más justa, equitativa y una sociedad menos violenta. Muy bien, pues esperemos que todo esto se solucione y que la sociedad se humanice un poco en la aplicación de la justicia, ¿no? Dejemos la venganza de lado. Pues seguramente con estas oportunidades que nos da usted a los litigantes y a los conocedores del derecho de exponerlo, pudiéramos llegar así de alguna manera modesta y después más importante a las personas que van a enfrentar un conflicto y tratar de solucionarlo de otra manera. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias por su tiempo y gracias por todo su conocimiento, que para mí es eminente. Y gracias a usted por invitarme y permitirme estar en su programa. Es un honor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Recuerden que esto es Proyecto Emprendedores Radio y yo soy Luan, la voz de todo emprendimiento. Gracias.